Bueno, pues abran su Biblia, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, deseamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a las verdades que quieres que descubramos en ellas este día. Nos encomendamos a tu mano de gracia, Señor. Pedimos, oh Dios, que tú abras nuestros ojos, ilumines nuestra mente, hagas nuestro corazón blando para recibir la buena semilla y así poder producir 30, 60 y hasta 100 por uno, Señor. Nos encomendamos a tu mano de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues entonces estamos en el capítulo 20, comenzando una nueva sección, se podría decir, en las Escrituras, comenzando con el capítulo 23, porque los capítulos 23, 24, 25, 26, todo eso nos va a hablar de muchas cosas proféticas, muchas cosas que el Señor enseñó acerca de lo que se estaba viviendo en ese tiempo y acerca de los tiempos finales y las señales que se podrían esperar ver en el cielo y en la tierra, que nos podrían decir o hablar acerca de su venida. Y hoy vamos a comenzar en el capítulo 23, un capítulo muy interesante, porque es la primera vez que el Señor Jesucristo va a enseñar detenidamente lo que Él tenía, ¿cómo lo llamo? Lo que Él miraba que los fariseos y los escribas estaban haciendo mal, que estaban con sus actitudes dañando al pueblo, dañando a la gente. Y esto creo que es algo que es muy importante para nosotros. Todo es importante, siempre se los digo, pero creo que es algo muy importante para nosotros como cristianos, porque no queremos caer en el fariseísmo. Y una de las cosas que vemos y cuando se habla del fariseísmo es la ley. Enseñaban la ley y enseñaban que por medio del cumplimiento de la ley se podía ser justificado delante de Dios, y etcétera, etcétera. Pero no era tanto lo que enseñaban lo que dañaba al pueblo, más bien lo que dañaba al pueblo era lo que hacían y no hacían. Porque se puede tener la doctrina completamente correcta, se puede tener la enseñanza completamente correcta. Puede ser que lo que hablemos de detrás del púlpito nadie lo pueda refutar, puede ser. Pero si nuestra vida, y cuando hablo del púlpito hablo del pastor obviamente, pero también hablo de la congregación, porque la congregación también es llamada a discipular, como vamos a ver más adelante, y es llamada también a predicar el evangelio. Entonces, si lo que estamos predicando, debería decir, no es congruente con lo que estamos viviendo, entonces dañamos más a la gente de lo que le ayudamos. Dañamos más a la gente de lo que le ayudamos, desde nuestro hogar, hasta nuestra escuela, hasta nuestro trabajo, hasta nuestros pasatiempos. Si lo que decimos con nuestra boca no es congruente con nuestro comportamiento, estamos causando más daño que bien. Y nunca queremos nosotros hacer eso. Ahora, como siempre les digo, no quiere decir que vamos a ser cristianos perfectos, porque no existe el cristiano perfecto. Pero sí quiere decir que vamos a estar conscientes de que no vamos a estar diciendo una cosa por este lado de la boca, ¿sí? Y luego haciendo otra con nuestras vidas. Entonces noten ahí en San Mateo capítulo 23, comenzando con el versículo 1, dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Aquí tenemos que hacer inmediatamente, detenernos un poco, porque después de esto, quiere decir después del intercambio de preguntas que Jesús acaba de tener con los escribas y los fariseos en el capítulo anterior. Es algo que, esto que vamos a ver aquí sucede inmediatamente después, o casi inmediatamente después de esa sesión de preguntas y respuestas que tuvo con los fariseos y con los escribas. Esto es importante porque eso querría decir que algunos de los fariseos y los escribas todavía se encontraban a su alrededor. ¿Okay? Y luego nos dice que Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Noten que se dirige a la gente que lo anda siguiendo y a sus discípulos. Se hace una distinción. No dice nada más les dijo a sus discípulos, o no les dijo nada más a la gente, dijo a la gente y a sus discípulos. Y esto quiere decir que hay una diferencia entre alguien que sigue casualmente al Señor para ver qué
va a ser para escuchar sus enseñanzas, para tratar de ver si hace otro milagro o si hace alguna señal o algo. Y la gente que quiere ser su discípulo, la gente que quiere aprender de Él, la gente que quiere recibir de Él, no solamente para tener conocimiento, sino también para poner en práctica lo que se le está enseñando. Esto quiere decir que hay una diferencia entre alguien entonces que sigue casualmente al Señor y alguien que quiere ser su discípulo. Es mi oración que todos nosotros deseemos ser discípulos de Jesucristo. Deseamos ser discípulos de Jesucristo, que deseemos escuchar lo que tiene que decir, pero no solamente para llenar nuestro cerebro, inclusive hasta nuestro corazón de su palabra, sino para pedir como discípulo que nos dé el poder de su Espíritu Santo para que podamos practicar aquello con lo que estamos de acuerdo. Ahorita cuando dije que es mi deseo que todos seamos discípulos, oí un grupo de personas que dijo, amén. Eso quiere decir que están de acuerdo con lo que se está diciendo. Y si están de acuerdo con lo que se está diciendo, entonces el siguiente paso es ¿qué? Ponerlo en práctica. Si decimos amén, pero luego no lo ponemos en práctica, ¿nos sirvió de algo? Se oyó bonito el amén, no me malentiendan. Un predicador, un pastor, alguien que predica y que presenta temas, etcétera, delante, cuando la gente responde, se oye bonito, pero esa no es la prueba de que el poder de Dios está obrando. La prueba del poder de Dios, de que el poder de Dios está obrando, es la vida cambiada de cada uno de ustedes. Y saben que el predicador no lo va a ver, pero su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, ellos sí lo van a ver, y eso es lo que los va a traer a Jesús. No todo el conocimiento que pudieran tener, no toda la espiritualidad que pudieran tener, aunque estuviera correcto, sino su manera de actuar, ¿sí? Ahora, no los separa para dirigirse solo a uno de los dos grupos, o no hace la diferencia para dirigirse hacia uno de los dos grupos. Había estado hablando de nuevo con los escribas y los fariseos, así que se esperaría que algunos de ellos también estaban presentes cuando dijo lo que iba a decir. Se esperaría que ellos estuvieran presentes cuando dijo lo que iba a decir, lo que vamos a leer más adelante. Y esto viene a confirmar lo que vimos cuando estudiamos el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Porque si miran ahí una página o dos hacia la izquierda en su Biblia, en Mateo 22 y el versículo 16, se nos dice que los fariseos enviaron a sus discípulos, los discípulos de los fariseos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Noten, sabemos también que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. En otras palabras, aunque lo que iba a decir iba a ser básicamente una acusación, reprensión hacia los fariseos, el hecho de que alguno de ellos estuviera ahí, o de que hubiera un grupo de ellos ahí junto con los escribas, no iba a detener a Jesús de decir lo que tenía que decir. ¿Sí? No iba a detener a Jesús de decir lo que tenía que decir. Y estoy seguro que algunos de ellos, como vamos a ver más adelante también, se sintieron atacados por lo que Jesús estaba diciendo. A menudo la palabra así es. Aunque la expongamos con todo el amor y con toda la gracia y con toda la misericordia del mundo, la persona que está actuando en contra de la palabra de Dios, cuando la escucha como un ataque a él o ella personalmente. Y uno lo está diciendo aquí delante de los 40, 50 que están aquí ahorita, y yo no sé en dónde se encuentra cada uno de ustedes en su caminar con el Señor, en su vida espiritual, etcétera, etcétera. Pero algunos van a tomar lo que se va a decir como una ofensa. Pero no es el que lo está predicando, es el Espíritu Santo de Dios que está reprendiendo, redarguyendo, tratando de llamar la atención a algo que se está haciendo o no se está haciendo, para que se componga, para que se remedie, para que no se siga haciendo, ¿sí? Entonces, así que no hay razón para pensar que aquí se haya tratado de esconder para decir lo que iba a decir. De hecho, me imagino yo que quería que los fariseos y los escribas escucharan. Deseaba que escucharan, para que se dieran cuenta lo que él pensaba de las prácticas que ellos tenían.
para que se dieran cuenta de lo que Él pensaba, de las cosas que ellos estaban enseñando, para que se dieran cuenta de en realidad del lugar en el que se encontraban delante de Dios. Noten, entonces están estas personas reunidas y en el versículo 2 les dice: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Aquí hay otra cosa interesante, ¿ok? Porque nosotros tenemos la palabra cátedra, ¿verdad? Como enseñanza. Y hablamos de un catedrático, ¿verdad? Les decimos catedráticos a aquellos que son eruditos y enseñan en las universidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿quieren saber lo que quiere decir cátedra en realidad? La palabra cátedra quiere decir silla. Es silla o banca. ¿O sí? ¿Sí? O sea que lo que está diciendo aquí el Señor es que los fariseos se sientan en la silla de Moisés para enseñar lo que enseñan. Al sentarse en la silla de Moisés, lo que están haciendo es diciendo que lo que están enseñando, lo están enseñando con autoridad, porque es la silla de Moisés. Las sinagogas contaban con una silla, que era una silla oficial llamada la silla de Moisés, y de donde quienes enseñaban estaban encargados de enseñar, daban sus enseñanzas. Entonces, al que le tocaba dar la enseñanza en determinado día, llegaba, tomaba el rollo, porque en aquel tiempo eran rollos de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿sí? Leía, porque la Biblia se leía de pie, o el Antiguo Testamento se leía de pie, y luego junto con la congregación se sentaban, y esa persona se sentaba en esa silla para dar su mensaje, para dar su enseñanza. Y el hecho de que estuviera sentado en esa silla, eso le daba la autoridad de enseñar lo que estaba enseñando. El mismo Señor Jesucristo hizo esto cuando entró en una sinagoga en Nazaret, el pueblo donde Él creció. En Lucas capítulo 4, comenzando con el versículo 17, noten lo que se dice ahí. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ahora noten lo que dicen los versículos 20 y 21 de Lucas 4. ¿Qué hizo? Enrolló el libro, se lo dio al asistente y ¿qué hizo? Se sentó. Y todos en la sinagoga lo miraban fijamente. ¿Por qué? Porque iba a comenzar después de la lectura el momento de enseñanza. ¿Y la enseñanza qué fue? Versículo 21, entonces Él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Ok? Entonces le dan el rollo de Isaías, lee el pasaje que quería leer, y debemos de recordar que en aquel tiempo no estaban divididos entre capítulos y versos, así es que tenía que desarrollar el pergamino hasta donde estaba el pasaje, lo leyó, se le entregó al que se encargaba de guardarlo, y luego ¿qué hizo? Se sentó a enseñar y empezó la enseñanza. Entonces, esa silla sobre la cual él se hubiera sentado, sí, era la silla de Moisés. Se le llamaba la silla de Moisés, porque hacía un recordatorio de cómo Moisés enseñó al pueblo una vez que Dios le dio la ley y tuvo que comunicárselas, sí, tuvo que comunicárselas. Los fariseos eran expertos en la ley de Moisés. Los fariseos eran expertos en la ley de Moisés. Pablo era experto en la ley de Moisés, por eso se llama a sí mismo como fariseo de fariseos. Los escribas eran los que estaban encargados de copiar las escrituras del Antiguo Testamento y por ello también eran considerados maestros. ¿Sí? También eran considerados maestros. Lo que el Señor estaba haciendo aquí entonces, presten atención a esto, ¿ok? Lo que el Señor estaba haciendo aquí entonces era reconocer a los escribas y los fariseos como maestros de Israel. ¿Se dan cuenta de eso? Porque nosotros a menudo tendemos de hacer de los escribas y de los fariseos gente fuchi, son los malos de la película, ¿verdad? No los queremos para nada, ¿verdad? Los desechamos. Pero noten que el Señor Jesucristo no hace eso, el Señor Jesucristo los reconoce como maestros de Israel.
Estos hombres eran famosos, tanto los fariseos como los escribas, por tomar las escrituras literalmente. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir, no hay manera de zafarse, todo el mundo lo tiene que obedecer. ¿Quién dice amén? No estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Nosotros como Calvary Chapel San Diego, sí, uno de nuestros distintivos es que tomamos las escrituras literalmente. Si las escrituras no nos dan permiso para interpretarlo de una manera diferente a la que está escrita, no tratamos de darle un significado espiritual o tratamos de usarlas como simbolismo, decir que es ¿cómo se le llama? Una ilustración o algo. Donde las escrituras nos permiten hacer eso, y hay escrituras que sí nos permiten hacer eso, lo hacemos. Pero si no, las escrituras mismas no nos dan permiso de hacer eso, nosotros tomamos las escrituras literalmente. ¿Sí? Porque es como se debe de hacer. Y ellos, escribas y fariseos, ponían mucho énfasis sobre la observancia de ritos y ceremonias. Y ahí es donde la cosa se parte. Una cosa es tomar las escrituras literalmente, como están tomadas, y otra cosa es enfatizar mucho los ritos y ceremonias. Hay denominaciones que le ponen mucho valor a sus ritos y ceremonias, pero no tanto valor a lo que las escrituras dicen literalmente. Y cuando llegan a algún punto en las escrituras que no pueden explicar o no están de acuerdo con ellos, tratan de espiritualizarlo. Recibo comentarios todo el tiempo en YouTube, pero eso es espiritualmente, ¿verdad? Está hablando de los ojos espirituales, está hablando lo que eso hace es que nos convirtamos en agnósticos. Los hermanos del grupo de lectura saben de lo que quiere decir agnóstico, ¿verdad? El agnosticismo dice que la carne es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, lo que se hace en la carne no importa. En la carne puedes darle vuelo a la hilacha. Lo que es puro en ti es el espíritu. Entonces tienes que mantener el espíritu limpio. Y si mantienes el espíritu limpio, entonces todo está bien. Así es que lo que hagas en la carne en realidad no importa. Dios no nos dice eso en las escrituras. Dios nos habla de que Él tiene el interés de santificarnos en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y los tres elementos vamos a estar en el cielo con Él: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer esta distinción, ¿sí? Entonces estamos cayendo en un error. ¿Sí? Así que las instrucciones de los fariseos y de los escribas, ¿sí? Eran, según el Señor, eran instrucciones dignas de ser seguidas. ¿Escucharon eso? Eran instrucciones dignas de ser seguidas. ¿Sí? Pero no lo que ellos hacían. No lo que ellos hacían. Lo que enseñaban era digno de ser escuchado, pero no lo que hacían. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas y los líderes religiosos pretendían tener una piedad superior a la de la gente común y corriente. Yo soy fariseo, por eso Pablo dice fariseo de fariseos, ¿sí? De la tribu de Benjamín, ¿sí? Circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, ese es un fariseo, ¿sí? Pero no debemos entonces de pensar nosotros, aunque las enseñanzas de los fariseos sean dignas de ser seguidas, no debemos de nosotros caer en el mismo error de pretender de alguna manera que tenemos una piedad superior a la de la gente de allá de afuera. Porque a menudo como cristianos podemos caer en ese error. Yo soy cristiano, ¿verdad? A mí nadie me puede acusar de nada. Yo no soy como los otros pecadores. Cuando si somos sinceros con nosotros mismos, somos igual que los otros pecados, diferentes pecados, pero también tenemos cola que nos pisen, dice mi mamá, ¿verdad? También tenemos cola que nos pisen. Sí, pastor, pero no somos igual que todos los demás. No, sí somos igual que todos los demás. No sean fariseos. Sí, todos tenemos nuestras debilidades, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestras flaquezas. Y si nos creemos más santos que los demás, entonces estamos cayendo en el mismo error de ellos.
Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, los fariseos creían en la resurrección del cuerpo, creían en la existencia de los ángeles y de los espíritus. Todo eso está de acuerdo con la palabra de Dios, con las escrituras. Y era uno de los grandes problemas que tenían con los saduceos, ¿se acuerdan? Porque ellos no creían en nada espiritual. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en nada de eso. Entonces, por lo tanto, noten lo que el Señor les dice a sus discípulos y seguidores. De nuevo el versículo 2 les dice, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Se sientan en la silla de Moisés para enseñar. Versículo 3, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. ¿Ok? Creo que esa es una luz que a menudo no se le pone a los fariseos y los escribas. Todos los mandamos a freír espárragos, ¿verdad? Mendigos religiosos, despreciaron a Jesús, eran una bola de religiosos que no entendían la gracia de Dios. Puede ser, pero noten que el Señor aquí les dice, porque enseñan desde la silla de Moisés, deben respetarlos y deben obedecer y hacer lo que ellos les digan. Pero luego la segunda parte del versículo dice, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y ¿qué? Y hacen otra. Porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, presten atención. Porque se están en la silla de Moisés para enseñar, obedezcan lo que les dicen que hagan. Obedezcan lo que les dicen que hagan. ¿Sí? Pero no sigan su ejemplo. No sé ustedes, pero alguna vez mi mamá, mi papá me dijeron, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo. ¿Alguna vez se lo han dicho ustedes a sus hijos o a alguien? No hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. O lo han pensado, cuando menos. ¿Sí? Soy tu padre y me tienes que respetar, pase lo que pase. ¿Verdad? Soy tu madre y me tienes que respetar, etcétera, etcétera, etcétera. Y les digo una cosa, escuchen bien esto, ¿ok? Es cierto, nuestros hijos nos tienen que respetar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento de promesa. Hónralos. Yo me acuerdo de una vez en particular en la que yo quería ir a una fiesta y mi papá no me dejó ir. Tenía yo 17 años. ¡17 años! Ya era un hombre, como quien dice. Como dice mi mamá, un hombre hecho y derecho. Qué bárbaro. Yo creo que no fui un hombre hecho y derecho como hasta los 35, 40 por ahí. Todavía a los 30 y tantos me portaba como adolescente. No digan que no, caballeros. Especialmente los que tienen su Xbox y su Wii, y todo eso, que se agarran ahí jugando hasta las 24 horas del... Están ahí, quitan a los chamacos porque ustedes están ocupados. Todavía andan en patineta, aunque si se rompen alguna parte, acuérdense que ya no hay partes para su modelo, ni en los yonques, ¿verdad? Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Pero es cierto, ¿sí? Recuerdo entonces que en alguna ocasión yo sentía que ya lo podía todo, y ya no me acuerdo ni por qué les estaba diciendo esto. Pedí permiso para ir a una fiesta, tenía 17 años, ¿sí? Ya trabajaba, ya me ganaba mi propio dinero, ya no le tenía que pedir dinero a mi papá, y yo sentía que tenía derecho de, ¿verdad? Y me acuerdo que, ¿sabes qué? Voy a ir a una fiesta. No vas a ir, te vas a quedar con tus hermanos porque tu mamá y yo tenemos que salir. Pero es que no vas a ir. Y para mí era una injusticia. ¿Cuántos de ustedes hubieran pensado que era una injusticia de su papá y su mamá? No se hagan tontos, ¿verdad? No se hagan tontos. Hubieran pensado, ya tengo 17 años, ya me quieres tratar como niño, ¿verdad? Pues pateé y sé todo lo que iba a hacer. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer caso. Le dije a mi papá, te voy a hacer caso. Pero no te voy a hacer caso porque crea que deba hacerte caso. Te voy a hacer caso para que mis hermanos más chicos vean a lo que se parece cuando alguien respeta a su padre. Yo no miraba lo que él estaba haciendo como algo digno de obedecer.
Pero la verdad es que Dios me llamó a honrar a mi padre y a mi madre, a obedecerlos, aunque no estuviera de acuerdo con algunas de las cosas que hicieron. Y lo obedecí. Y ¿saben qué? Mi papá era de esos de que lo que él decía, eso se hacía. Yo pensé, y a lo mejor se toca el corazón o algo. Para nada. Se dio la vuelta como diciendo, bien hecho. Se fue con mi mamá y a mí me dejó con los chamacos encargados. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí, ¿saben qué? Estos hombres se sientan en la mesa, en la silla de Moisés para enseñar. ¿Sí? Ustedes tienen que obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, lo que estaban diciendo estaba bien. Sí, quiere decir que el problema con los fariseos no era que estuvieran enseñando herejías, no era que estuvieran enseñando falsas doctrinas, estaban enseñando lo que era la palabra de Dios, estaban enseñando la ley de Moisés. Y porque eso era lo que estaban enseñando, entonces el Señor está diciéndoles a la gente, deben obedecer sus enseñanzas, cuando éstas están de acuerdo con la palabra de Dios y no de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. Porque a menudo los fariseos hacían a un lado la palabra de Dios para seguir sus propias costumbres y sus tradiciones. Lo vimos cuando estudiamos, lo vimos en Mateo, sí, pero en Marcos capítulo 7, los versículos 8 y 9, el Señor Jesucristo hablándole a los fariseos les dice, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. Y también les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Entonces el Señor estaba haciendo una diferencia entre las tradiciones que ellos seguían y que trataban de imponer sobre el pueblo y lo que era la palabra de Dios, lo que era la ley verdadera de Moisés. Y cuando se trataba de seguir lo que enseñaban acerca de la ley, ellos debían escucharlos y debían obedecerlos, pero no eran tan buenos para cumplir con la ley como eran buenos para enseñar la ley. Quizás ustedes, o algunos de ustedes, o quizás algunos de nosotros seamos muy buenos para citar versículos bíblicos, ¿verdad? Podemos agarrarnos al tú por tú con los testigos de Jehová citando versículos bíblicos. Podemos agarrarnos al tú por tú con cualquier incrédulo citándole versículos bíblicos de las cosas que dice la Biblia que deben hacer, que deben practicar, que no deben practicar, que deben evitar, que no deben evitar, etc. Quizás seamos muy buenos para eso. Pero si nada más somos buenos para citarlo, pero no para hacerlo, ¿nos está sirviendo de algo a nosotros? ¿Les está sirviendo de algo a los demás? Si lo obedecen, sí les puede servir. Pero si por cómo ven que nosotros nos comportamos no lo obedecen, ¿de qué les va a servir? ¿De qué les va a servir? Entonces, de nuevo, quiere decir que el problema con los fariseos no era que estuvieran enseñando herejías o falsas doctrinas. Sí, y por eso debían obedecerlo. El problema con los fariseos era que a veces seguían sus tradiciones, seguían sus propias interpretaciones y no seguían lo que el Señor decía, y peor tantito, decían, pero no hacían lo que decían. Eran buenos para decirles a otros que obedecieran la ley, para señalar a otros los que estaban haciendo mal, pero no practicaban lo que enseñaban. ¿Sí? Y es muy fácil caer en esa situación nosotros, ¿no es cierto? Es muy fácil para nosotros caer en esa situación, porque tenemos la Biblia en nuestra mente, tenemos la Biblia en nuestro corazón. Cada semana estamos escuchando más de la Biblia, estamos aprendiendo más de la Biblia, estamos aprendiendo más de lo que el Señor requiere de nosotros, y luego queremos salir de aquí y predicar acerca de lo que sentimos o escuchamos que el Señor quiere de nosotros, pero no predicar el Evangelio cuando se nos ha enviado a predicar ¿qué? El Evangelio. Primero que todo, el Evangelio. ¿Sí? Predicamos el Evangelio. Si la gente se convierte, entonces empezamos a discipularla, y en el discipulado les enseñamos lo que el Señor requiere de ellos.
y les modelamos con nuestra propia vida lo que el Señor quiere de ellos. Pero no intentamos predicarles o enseñarles lo que el Señor requiere de ellos antes de predicarles el Evangelio. Porque si no han entendido el Evangelio, si no han recibido las buenas nuevas de Jesucristo, si no han recibido el perdón de sus pecados y el Señor los está transformando de adentro para afuera, todo lo que les digamos no va a tener sentido para ellos. Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Primero tiene que ser cambiado su corazón y su mente, y luego podemos entonces empezar a enseñarles lo que el Señor requiere de ellos. En Marcos capítulo 7, de nuevo en el versículo 6, noten cómo les habla el Señor Jesucristo a estos mismos hombres. Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra, ¿cómo? Con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es fácil honrar al Señor de labios, ¿no es cierto? Cantar con el grupo de alabanza aquí mientras está, es fácil, ¿no es cierto? Levantar nuestras manos es fácil. Decir de la lengua, de la boca para afuera, de los labios para afuera: te amamos, Señor, queremos servirte, Señor, queremos obedecerte, es fácil. Lo que es difícil es ponerlo en práctica. Y eso es lo que debemos de buscar hacer. Eso es lo que debemos de buscar hacer. Salir de este lugar después de haber adorado al Señor, después de haber alabado su nombre, después de haber escuchado su palabra, con la intención de obedecer lo que la palabra de Dios tuvo que decirnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que en realidad va a hacer la diferencia en nuestra vida y en la vida de los demás. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer la diferencia allá afuera. Eso es lo que va a atraer a más gente al Señor. El hecho de que nosotros vivimos una vida que refleja el amor de Cristo, que refleja su gracia, su misericordia. ¿Sí? Esto me hace recordar, nunca han jugado, ¿quién ha jugado deportes? Han jugado deportes, fútbol, básquetbol, gimnasia, etcétera, etcétera. ¿Nunca les ha tocado a ustedes que han jugado un deporte en el que el coach o entrenador les exige cierta disciplina, comer cierta dieta, hacer ciertos ejercicios para estar como debe estar? Y el entrenador es un camarada que tiene un panzonón así bien. ¿Nunca les ha tocado? O a veces los equipos de voleibol ya ve que son hombres y mujeres bien altas, bien, ¿verdad? Y el coach es un camarada así más chaparrito que yo. Y lo que piensa uno es: ¿cómo puede esa persona tratar de decirle a esta persona lo que tiene que hacer? ¡Míralo cómo está! ¿Saben qué, mis hermanos? Si nosotros usamos la boca para hablar todo lo que hablamos y decirle al Señor todo lo que le decimos, que le amamos y todo eso, pero no lo practicamos, somos como ese coach. Podemos gritarle a todo mundo, decirle a todo mundo lo que debería estar haciendo, lo que debe estar haciendo, cómo mejorar su salud espiritual, etcétera, etcétera, pero nosotros no estamos haciendo nada. ¿Saben qué? De nada. ¿Qué nos va a decir el camarada que estamos tratando de discipular? Estamos hablándole de ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y viene la esposa y ¿quieren café? Estamos ocupados, ¿qué no ves? Estoy ahorita en lo más importante. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que no lleve a la ira a sus hijos cuando nosotros constantemente lo estamos haciendo desatinar enfrente de ellos? ¿Cómo le puede decir una mujer consejera a otra mujer consejera: sométete a tu... Otra vez. Sométete a tu marido como al Señor en todo. Y luego por el otro lado dice: sí, el esposo es la cabeza, pero la mujer es el cuello. ¿Cómo? ¿Cómo podemos decirles a nuestros hijos que nos honren a nosotros cuando nosotros no honramos a nuestros padres?
¿Cómo podemos decirles a nuestros hijos que nos llamen, que nos cuenten cómo está su vida, que se preocupen por nosotros cuando nosotros no nos preocupamos por nuestros propios padres? Digo, se puede, pero no hay congruencia. Sí, no hay congruencia. Por eso el Señor les dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En Tito capítulo 1, los versículos 15 y 16, nos dice: para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Dicen conocer a Dios. No tienen que contestar, pero la pregunta es: ¿conocemos a Dios? Porque si conocemos a Dios, entonces ese conocimiento de Dios nos va a llevar a vivir vidas que reflejen ese conocimiento de Dios. Y vamos a hacer lo contrario a lo odioso, lo contrario a rebeldes, lo contrario a reprobables, lo contrario a no tener buenas obras. Cuando no solamente lo hablamos, sino que lo practicamos. ¿Y saben qué, mis hermanos? En cuanto sale uno de la iglesia, las oportunidades para practicar lo que uno aprende, ahí están ya. Inmediatamente están ahí. Y tenemos que tomar una decisión. O la vamos a, si dijimos amén, si estamos de acuerdo, lo vamos a practicar o no. Ahora, otra cosa que estaban haciendo los fariseos, noten el versículo 4. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Piden, le ponen requisitos a todo mundo. Deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, deberías estar sirviendo en esto, deberías estar sirviendo en aquello, hace falta esto en la iglesia, hace falta aquello en la iglesia, deberíamos de tener esto, deberíamos tener lo otro. Mi hermano, éntrele. Es que yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, yo apenas tengo chance. Entonces, ¿sabe qué? En vez de estar señalando esas cosas, simplemente ore para que el Señor mande obreros a su mies. Mande obreros a que hagan la obra del ministerio. La semana pasada les presenté a los que nos ayudan con audio y con alabanza, etcétera, etcétera. Ellos ahí están, todo el tiempo. La semana que entra quiero presentarles a todos los hermanos que son parte de nuestro ministerio de hospitalidad. Y la razón por la que lo estamos haciendo durante estos primeros meses del año es para que ustedes sepan con quién pueden ir, a quién pueden dirigirse si quieren participar en cualquiera de estos ministerios. Si el Señor pone en su corazón el participar en cualquiera de estos ministerios. Los fariseos y los escribas estaban listos, preparados para imponer cargas pesadas sobre la gente, cargas que eran difíciles de llevar, pero ellos no estaban dispuestos a mover ni un solo dedo para levantar esas cargas. Y este es el problema, este era uno de los problemas, o otro de los problemas con los fariseos. Imponían todo tipo de requisitos sobre la gente para que se pudieran acercar a Dios, o para que pudieran sentir que estaban bien con Dios, pero ellos mismos no los hacían, solo aparentaban que los hacían. Por fuera, nadie podía decir que no eran piadosos. Vamos a ver más adelante que hasta cómo se vestían y lo que hacían con sus vestidos y las prácticas que tenían. Todo estaba diseñado para que la gente los viera y los identificara como bien piadosos. Los identificara como gente piadosa, como gente que conocía al Señor, como gente que estaba devota al Señor. Entonces ellos imponían estas cargas, pero ellos mismos no las hacían, solo aparentaban que lo hacían.
Y esta acusación contra estos líderes religiosos se podría, yo creo, aplicar a muchos líderes religiosos en nuestros días. Sí, porque muchos enseñan que la esencia del cristianismo es un conjunto de reglas, es un conjunto de cargas, es un conjunto de cosas que se deben seguir y hacer. Y el cristianismo no es eso. Si usted es cristiano, escuchen lo que les voy a decir, y yo sé que voy a ser criticado por esto, pero no se preocupen. No llores por mí, Argentina. Yo sé lo que estoy diciendo. Si usted es cristiano, usted no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse más del favor de Dios. Si usted es cristiano, usted no tiene que servir en ningún ministerio, no tiene que dar ninguna ofrenda, no tiene que no tiene que hacer nada si usted es cristiano. Pero si usted es cristiano, va a hacer todas esas cosas y más por agradecimiento a lo que Él hizo por usted. Por amor al amor que Él tuvo por usted, que llegó a tal grado que estuvo dispuesto a permitir que lo azotaran, que lo golpearan, que lo clavaran en una cruz, que traspasaran su costado con una lanza, que le pusieran una corona de espinas, que el pecado de la humanidad fuera puesto sobre sus hombros, que el castigo que usted merecía, que el castigo que yo merecía, Él estuvo dispuesto, sin tener que hacerlo, Él estuvo dispuesto a llevarlo sobre sí mismo para que ahora usted y yo podamos estar completamente seguros de que un día vamos a estar en el cielo con Él. Por eso lo hacemos, no porque somos cristianos. Todo eso no nos hace cristianos, todo eso manifiesta que somos cristianos, pero no nos hace cristianos. Alguien dijo, todo eso no nos hace cristianos, así como el comer donas no nos hace policías. Ay, estos predicadores, qué bárbaros, se pasan a veces, ¿verdad? Se pasan a veces, pero es cierto. Podemos ir al Yum Yum Donuts, en donde se reúnen todos los policías de Chula Vista cada mañana a comprar sus donas y comer donas con ellos. Eso no nos va a hacer policías, ¿no es cierto? De igual manera, hacer todas esas cosas que mencioné no nos hace cristianos. Pero sí es una manifestación de que lo somos. ¿Sí me explico? Entonces, si esas son cosas que son una manifestación de que somos cristianos, entonces todos deberíamos estarlas haciendo, ¿no es cierto? Todos deberíamos estarlas haciendo. ¿Para qué? Para exaltar el nombre de Cristo, para traer gloria a su nombre, para mostrarle que lo amamos, y demostramos que lo amamos porque nos amamos los unos a los otros. Si estas cargas que los fariseos imponían a la gente eran un tremendo contraste con lo que Jesús había venido a hacer, ¿no es cierto? Les digo algo acerca de Jesús. Jesús no nos ha pedido a nosotros hacer nada que Él no haya hecho ya. Nos dice, niéguense a sí mismos, ¿no es cierto? Él se negó a sí mismo cuando dejó su trono en el cielo y vino a la tierra, y se negó a sí mismo de permanecer allá con el Padre, en la gloria del Padre, y vino y se hizo como uno de nosotros. Él nos dice que entreguemos nuestra vida. ¿Qué hizo Él? Él la entregó primero. Él nos dice que si dejamos padre, madre, esposo, esposa, hijos, etcétera, etcétera, vamos a recibir mucho más. ¿Qué hizo Él? Él dejó a su Padre, Él dejó todo lo que tenía por venir a salvarnos a nosotros. Cuando nos dice que el que pierda su vida en realidad la va a ganar, ¿por qué sabe? Porque Él entregó su vida, y ¿qué ganó? Ganó esa vida glorificada y eterna que ahora tiene con el Padre para toda la eternidad. Todo lo que Él nos ha pedido hacer, Él ya lo ha hecho antes que nosotros. Él ya sufrió cosas indecibles, cosas que nosotros nunca vamos a sufrir.
porque Él la sufrió por nosotros. ¿Sí? Lo que los fariseos hacían aquí, todo tenía que ver conmigo, con el yo. Yo guardo la ley, yo obedezco los mandamientos, yo sigo las tradiciones. Y lo que el Señor Jesucristo hizo no tenía nada que ver con Él, todo tenía que ver con ¿quién? Con nosotros. Con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de nuevo, estas reglas, estas cargas que los fariseos imponían eran un contraste tremendo con lo que Jesús había venido a hacer. Él vino a quitar la carga de la ley de sobre los hombros de la humanidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos se preocupan por guardar la ley de Moisés? Ninguno de nosotros. No tenemos que. Él ya la guardó toda por nosotros. Aparte de que no somos judíos, de raza o de descendencia. Pero Él ya la guardó toda por nosotros. No me tengo que preocupar por nada de eso. Él vino a quitar la carga de la ley de sobre los hombros de la humanidad. Por eso, si se acuerdan, en Mateo 11, los versículos 28 al 30, Él mismo nos dice: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. ¿De tanto trabajar qué? Porque yo estoy bien agotado de trabajar. ¿Usted no está agotado de trabajar? Yo sí, pero no está hablando del trabajo físico, está hablando del trabajar para tratar de ganarnos el favor de Dios. Lo que Él les está diciendo aquí es: descansen. No tienen que esforzarse tanto por ser buenos. Revelación, no lo son. No digo lo que quieran serlo, pero no lo son. Porque no hay bueno ni aún. ¿Cuántos aquí son unos? No hay bueno ni aún uno. Entonces dejen, si están cansados de trabajar, están cansados de tratar de ser, descansen. Y luego noten que el descansar no quiere decir que no va a haber algo que cargar, porque en el versículo 29 de Mateo 11 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, ¿cómo vamos a descansar? Aprendiendo de Él. ¿Y qué es lo que vamos a aprender de Él? Vamos a ser mansos y humildes de corazón, y eso nos llevará a descansar en nuestra alma. ¿Por qué? Porque si somos mansos y humildes, no tenemos que probarle nada a nadie. Si hay humildad en nuestro corazón, ¿sí? Si hay mansedumbre en nuestro corazón, no tenemos que probarle nada a nadie. No nos vemos obligados a tratar de probar cuánto valemos. ¡Ay, Dios! No nos encontramos obligados a comprobarle a nadie que somos mejores que ellos. No. Simplemente vivimos para Él, por Él y en Él. Su yugo entonces es que seamos mansos, que seamos humildes de corazón, y Él nos demostró lo que eso era. Versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces les habla a los que están, me encanta la versión Reina Valera, porque dice: a los que están agotados de trabajar, a los que están agotados de tratar de alcanzar a Dios por medio de obras religiosas que no les acercaban a Dios, a los que estaban agotados de tratar de llevar las cargas y obligaciones religiosas con las que los fariseos los cargaban, cuando ellos mismos no estaban dispuestos a llevarlas, a los que estaban agotados y desilusionados porque por más que trataban de cumplir con los requisitos que les imponían, no lo podían hacer, y sin duda llegaron a pensar que ¿qué caso tiene intentarlo? Nunca lo voy a lograr. Eso es a lo que lleva ese tipo de pensamiento. ¿Qué caso tiene que lo intente? Nunca lo voy a lograr. Trato de ser bueno. ¿Cuántos tratan de ser buenos todos los días? No levanten la mano. Estoy seguro que todo el mundo trato de ser buena esposa, trato de ser buen esposo, trato de ser buen padre, trato de ser buen hijo, trato de ser buena abuela, trato de ser bueno eso, trato de ser buen trabajador. Lo estoy intentando, estoy poniendo todas las ganas, le estoy echando todos los kilos de... ¿Ya está funcionando?
En veces. Y por un ratito nada más, ¿verdad? Ni siquiera todo el día. Porque no falta que quien venga y nos saque el tapón, ¿verdad? Y ya ves, Señor, yo estaba tratando de hacerlo, pero o esta. ¿Saben que están cansados de todo eso? Acérquense a Jesús. Echen sus cargas en Él. Lleven su yugo. Sean humildes, sean mansos. No mensos, mansos. Sean mansos. Muestren mansedumbre. Necesito que hagas esto. Claro que sí, ahorita lo hago de volada. Necesito que hagas allá. Claro que sí, voy inmediatamente. Mansedumbre. Humildes, como el Señor Jesucristo. Ese es el yugo fácil, la carga liviana. Es lo que hace el yugo fácil y la carga liviana. Y hay otra cosa que hace el yugo fácil y la carga liviana. ¿Quieren saber qué es? Qué bueno, porque estaba preparado para decírselo. Lo otro es la fe. La fe. El creerle a Dios que si hacemos lo que Él nos llama a hacer, todo lo que Él nos promete se va a llevar a cabo en nuestra vida. Pero para poder comprobarlo tenemos primero que creerle y luego ponerlo en... Ándele pues. Ok, todos se pueden comer un pan a la salida, ok. Sí, tenemos que creer que es verdad y luego ponerla en práctica. Sí, entonces la fe hace que esa carga sea fácil, hace que ese yugo no sea tan difícil. En Juan capítulo 3, versículos 35 al 36, noten lo que dice: el Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Pregunta, ¿usted cree en el Hijo? Ya tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna. No hay nada que tenga que hacer para ganarse la vida eterna. Pero ahora, por gratitud a que ya tiene la vida eterna, ahora va a someterse a la voluntad de Dios. Porque Él hizo por usted lo que usted no podía hacer. En Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, todos lo conocemos. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Si ha creído en el Señor Jesucristo, ya es salvo por medio de la fe, por la gracia que el Señor ha mostrado. Pero en el siguiente versículo nos dice que somos hechura suya, que nos creó ¿para qué? Para buenas obras que Él ha preparado para que andemos en ellas. Entonces no ganamos la salvación por medio de las obras, pero una vez que somos salvos, el Señor nos da una oportunidad para hacer buenas obras, para mostrar que somos salvos. Por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, en Romanos capítulo 10, los versículos 8 al 11, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11, dice, lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? De fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Ok, de nuevo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Última vez, pero ahí vamos a poner seré en lugar de serás. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Seré salvo. Mis hermanos, por confesar con nuestra boca a Jesús como nuestro Señor, por creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Versículo 10 de Romanos 10 dice: porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia,
pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Todo aquel que cree en Él está seguro. Entonces, lo que los fariseos y los escribas enseñaban era digno de escucharse. Lo que los fariseos y los escribas hacían, tenemos que evitar. Nuestra vida tiene que ser congruente con lo que hablamos, ¿sí? Para que la gente crea, para que la gente vea el cambio que el Señor, la presencia del Señor en nuestra vida ha hecho. No podemos decir que tenemos al Señor y vivir como el mundo. Es incongruente, ¿sí? Hay una incongruencia ahí. No sé si escucharon lo último que pasó en la Cámara del Congreso de Estados Unidos, en donde 210 personas, no voy a decir ni de qué partido, muchas de ellas dicen ser católicos, romanos, creyentes en Dios, pero 210 de esas personas votaron en contra de que si un niño nace vivo después de intentar abortarlo, votaron en contra de que se le dé auxilio médico a ese niño. En otras palabras, si se trató de abortar a ese niño, pero nació vivo, una parte quería que se le ofrecieran servicios médicos para salvar su vida. Pero 210 personas votaron que no tenían que darle servicio médico. En otras palabras, que lo dejaran ahí hasta que se muriera. Perdónenme, pero yo no creo que alguien que diga creer en Jesús puede tener ese tipo de corazón. Yo no creo. Y que Dios me perdone si estoy equivocado, pero no es congruente. Porque el Señor les dijo a los judíos, les he puesto delante de ustedes dos caminos, el camino de muerte, de vida, y el camino de muerte. ¿Y qué les dijo? Escojan por favor la vida. No tengo temor a equivocarme a decir que Dios es pro vida. Amén. Dios es pro vida. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos aquí para hacer luz y sal en el mundo. Para hacerlo tenemos que hacer más que hablar, tenemos que vivir nuestra fe. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por lo que nos has hablado hoy a cada uno de nosotros. Te pedimos Señor con un corazón completamente abierto, descubierto delante de ti hoy. Tú lo puedes ver, conoces nuestro corazón aun sin nosotros confesar o decir nada. Señor, danos un corazón limpio. Señor, ayúdanos a no solamente hablar como que te conocemos, sino a demostrar con nuestras vidas que sí te conocemos, que eres parte de nuestra vida y nosotros parte de la tuya, que hemos sido salvos por tu gracia, por medio de nuestra fe, y que estamos completamente convencidos que todo lo que tu palabra nos dice que es nuestro, lo es. Que esperamos con una esperanza que no nos va a defraudar, sino con una esperanza viva que sabe que un día de esto, Señor, o nos vas a arrebatar como iglesia o nos llamarás a tu presencia uno por uno, pero todos estaremos un día en tu presencia en el cielo para toda la eternidad. Ayúdanos también a reconocer, Señor, que no hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para alcanzar esta salvación y que no hay nada que nosotros podamos hacer para mantenernos en ella. Ayúdanos a llevar ese yugo, esa carga que tú mismo nos has dicho que es fácil, porque se trata de ser como tú, mansos y humildes. Se trata de ser como tú, una oveja que vivió en medio de tanto lobo, Señor. Se trata de ser como tú al entregar nuestras vidas para poder ganarla. Se trata de ser como tú, Señor, al no pensar en nosotros mismos, sino en los demás.
Señor, sabemos que al salir de este lugar vamos a ser retados en lo que hemos escuchado casi inmediatamente. Ayúdanos a estar, Señor, listos para responder a ese reto por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por haber detenido la lluvia esta mañana. Gracias, Señor, por haber permitido que tu sol brillara sobre nosotros. Pedimos, Señor, que así como la luz del sol está brillando afuera, la luz de tu palabra y el calor del Espíritu brille dentro de cada uno de nosotros, Señor. Al cantar este canto que vamos a cantar, Señor, que sea más que palabras que estamos cantando, que sea la oración de nuestro corazón. Que podamos vivir, oh Dios, de acuerdo a esas palabras que vamos a cantar, para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, Amén.